buenas tardes para todos aquellos que están del otro lado. Comenzamos una nueva emisión de esto que es Tiempo de Decisión. Estamos aquí en vivo en los estudios de RKM 87.5, puntuales hoy, 19 horas en punto. Estamos comenzando Tiempo de Decisión. Nico, buenas tardes. Buenas tardes, Subito, 19 o'clock. Estamos comenzando y qué bendición realmente poder... En inglés, wow. O'clock, sí, of course. Estará Dani por ahí para corregirnos. Así que contento. Empezó el frío, empezó mayo en la ciudad de Mar del Plata y tu placar lo sabe, porque ya empezamos a buscar la bufandita, los cuellitos. ¿Te acordás los guantecitos mágicos? Y así que bueno, contento de una bendición, así que anda preparando la pavita. Es lindo escuchar radio tomando un café o mate. Ya empezamos a comer cosas, tortas fritas, cosas un poquitito más nutritivas. Pueden cocinar un buen guiso, ¿no? Ahora, para terminar el día. ¿Eso? Es mi comida preferida. Mira vos. De arroz. Con pollo. ¿Qué más? Puedo seguir diciendo, pero bueno, hasta ahí. No, es muy rico. ¿Choricito? Sí, también. Bueno, en esta época donde necesitamos fuerzas, donde algunos están cansados del camino. No vayas a vender la primogenitura. Ay, no, vos te aviso yo. Acá tenemos a Guillermo. Buenas tardes. Buenas tardes, Subito. Buenas tardes a toda la audiencia. Qué bendición estar un viernes más en este lugar. Arrancó el final, las manos congeladas, chicos. Tenés que comprarte guantes. Me voy a comprar. Los tengo por ahí, los guantes mágicos por ahí. Bien. Ahora hay que sacarle la tierra y empezar a usarlos de nuevo. La bufanda también. Así que le comentamos a toda la gente que está, no sabemos de dónde nos están escuchando, que en el Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, está haciendo frío. Mucho frío y está lindo para escuchar radio. Acá en el estudio nos ven que estamos de camisa, estamos de suéter livianito, porque tenemos un clima precioso acá en la radio, pero bueno, afuera la nube de gloria. Frío. Sí, es una bendición. Agradecemos a RKM que nos han abierto las puertas de esta radio y la verdad que estamos muy contentos. Y está Axel, lo mejor siempre para lo último. Lo saludamos último acá a nuestro compañero. Buenas tardes. Platillo y bombo. Buenas tardes, chicos, muy buenas tardes para la audiencia. La verdad que sí, contento de estar un viernes más, así que bueno, aprovechando esta tarde que está ideal, ¿no? Con este frío para después escuchar radio y poder tomar algo calentito en esta tarde. Así es, quédate con nosotros, te acercamos esta invitación, una hora de radio en la cual vamos a compartir juntos. Hoy en día también tenemos lo visual, acá en la radio tenemos una cámara, así que te vamos a estar diciendo cómo te puedes conectar, pero qué lindo es poder compartir juntos un poquito de la palabra de Dios, poder tomar unos mates, un cafecito y entender de que debemos empezar a tomar buenas decisiones. Este programa se llama Tiempo de Decisión. No sé cuántas decisiones tomaste en la semana. ¿Las contaste vos, Nico? No, la verdad que no. Es difícil contarlas porque comienza el día y ya tomás una decisión. ¿Qué zapatilla me pongo? Esta, la otra. Ya es una decisión. ¿Qué perfume? ¿Qué perfume? Primero si te levantás a trabajar o no. Esa es la peor decisión. O me levanto o no me levanto. Bueno, ahí es una horita más, 5 minutos más. Tremendo. Y después, ¿sabes qué, no? Tenés que correr los 100 metros ya, ¿no? Entonces, no hay nadie que nos pueda decir que no toma decisiones. Totalmente. A ver, ¿son correctas todas? No sabemos. Queremos que en su mayoría sí. En su mayoría esperamos. Pero yo creo que siempre hay algunas que no son tan correctas. Y hoy, a la luz de la palabra, en tiempo de decisión, aprendemos un poquito más a tomar buenas decisiones en la semana. Si vamos tomando buenas decisiones en cada semana, en el mes, vamos a tomar buenas decisiones. Y si se van sumando los meses y son buenos meses, a fin de año tenemos un crecimiento como cristianos, como personas también, como amigos, como familiares. Y eso es excelente. Quédate con nosotros, vamos hasta las 20 horas. Te invitamos a seguir esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Búscanos en Facebook como Iglesia de Cristo, Refugio de Paz. Te invitamos a que nos acompañes a poner todo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, deseamos, Señor, poner este programa en tus manos, Señor amado, todo lo que vayamos a compartir, Padre Santo, a la audiencia, Señor amado, que realmente pueda fluir, Señor amado, tu palabra, Señor Jesús, que podamos compartir lo que tú has puesto en nuestras vidas, Señor amado, que podamos, Señor amado, poder también interactuar con cada uno de los que están del otro lado, Señor amado, que sea de bendición para sus vidas, Señor amado, que realmente tu preciosa palabra nos hable, nos guíe, Señor amado, nos ayude a tomar una correcta decisión, Señor amado, no solo en esta tarde, Señor, sino a lo largo de la semana. Señor Jesús, deseamos que
realmente tu palabra día tras día vaya creciendo en nosotros, Señor, y que tu Espíritu, Señor amado, nos acompañe, Señor. Deseamos, Señor, que todo esto sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Tiempo de decisión. Un camino. Una voz. Y continuamos en tiempo de decisión, así que bueno, chicos, qué lindo que es poner todo en las manos del Señor, porque sabemos que si está en sus manos, este programa va a ser de gran bendición y sabemos que el Señor va a hacer algo especial en esta tarde-noche. Así que bueno, chicos, aprovechamos para... ¿Quién mira? ¿Qué Hola. mensajito? ¿Quién mira? Pase, no hay problema. Bueno, llegó un mensajito. Bueno, es el ringtone que tenemos. Tenemos que actualizar el celu, ¿no? Sí. Bueno, si llegaron mensajitos vía WhatsApp, tenemos un número. Así es, Hugo, tenemos el 0223 disponible, 636-0349, te lo repito de nuevo, 223-636-0349, así que bueno, puedes estar mandando tu mensajito y dando también tu opinión y haciéndonos saber que vos estás también del otro lado escuchando este programa. Así es, y también tenemos una página de Facebook, ahora estamos transmitiendo por esa página. ¿Cuál es la página? Iglesia de Cristo Refugio de Paz, nos buscas en Facebook, buscas ahí la lupita, pones Iglesia de Cristo Refugio de Paz y vas a estar viendo las transmisiones de Tiempo de Decisión y también otros programas que también salen durante toda la semana, también las transmisiones, las reuniones en vivo que tenemos todos los martes, los jueves y los domingos a partir de las 19 horas. Acordate, Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Así es, saludamos, bueno, mediante esta transmisión que Guille nos compartía. Martina dice bendiciones amigos, qué lindo que están ahí del otro lado. También veo a Silvia que dice bendiciones jóvenes. Gracias. Gracias Silvia, gracias a toda la familia, yo creo que debe estar ahí toda la familia Blanco. Qué lindo que es eso, gracias por estar. ¿Cuántas familias tendrán puesta la radio, no? Uno no sabe, quizás uno de la familia tomó la decisión y dijo, bueno, voy a prender la radio hoy y empezó Tiempo de Y Decisión. lo puso bien fuerte y todos a escuchar. Qué lindo que es eso. Gracias a todos los que están del otro lado. Acá nuestros pastores dicen que es bueno compartir con ustedes esta tarde de la palabra de Dios. Qué lindo, gracias pastores por estar, gracias por enseñarnos también cada día, ¿no? Es una bendición. Exactamente, qué bueno, como decíamos hoy, poder tomar buenas decisiones. Y yo rapidito saqué una cuenta, vos fíjate, ¿cuántas decisiones tomamos en el día? Ponele que fuera una por hora, ¿verdad? Sí. El día tiene 24 horas, entonces a lo largo de la semana son más o menos 168. ¡Wow! Entonces, Una por hora, imagínense, más de una por hora. Qué a lo tremendo. largo del mes son 670. Fue una cuentita rápida que traté de hacer. Mentalmente, ¿eh? Más o menos. No, obvio. No, vos tenés que decir mentalmente, sí, Hugo. No, mentira. No, mentira. Pero fíjate, casi 700 en un mes. Entonces, Wow. a veces un poco más, un poco menos, pero bueno, no estamos todo el día tomando decisiones, pero qué bárbaro, ¿no? Porque realmente necesitamos la guía del Señor, necesitamos realmente instrucción para, de alguna forma, poder hacerlo un poco más leve quizás, porque a veces tomamos decisiones a rienda, qué sé yo, como viene, y bueno, no pensamos un poquitito. Claro. Entonces la palabra nos enseña realmente a pensar, nos enseña a de alguna forma estar sintonizados con el corazón del Señor. Entonces podemos realmente aprender de alguna forma cómo es la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. No solo para nosotros, sino para los que están con nosotros. Porque si yo tomo una buena decisión y hago algo por Guille, de alguna forma estamos los dos tomando buenas decisiones, porque él aprende también del ejemplo del otro. Entonces vamos de alguna forma sumándonos y haciendo las cosas bien para el Señor. Eso es importante. Qué bueno que es esto, ¿no? Y qué lindo es poder empezar a meditar un poquito lo que hacemos, lo que pensamos. Ayer nuestro hermano Matías, bueno, en la reunión en línea nos compartía recuperando la visión. Y qué lindo que es eso, porque a veces el enemigo, como daba el ejemplo de Adán y Eva, ¿no? Que a través del pecado nuestra visión se empieza a nublar hasta que perdemos la visión. Y muchas personas comienzan bien en el Evangelio, creen en el Señor, empiezan a ver lo que antes no veían, están contentos, pero a causa de decisiones se empieza a perder eso. Una vez que se pierde ya podés tomar malas decisiones y vas tomando malas decisiones y después ya no te importa tomar malas decisiones. Es un camino de vida. Es un camino y es un camino doloroso porque causa dolor a tu vida y a otros. Así que hay muchas familias que se destruyen por malas decisiones, hay muchas familias que sufren por malas decisiones y también hay muchas personas que sufren en el interior por malas decisiones. Pero hay un pasaje bíblico en Miqueas que me encanta,
donde el profeta hace una declaración impresionante, ¿no? Porque dice, no te alegres de mí, oh enemiga mía, porque aunque he caído me levantaré. Tomó una mala decisión, pero él proclamaba que se iba a levantar. Dice, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Y yo creo que son tiempos donde el Señor ilumine nuestros ojos, nos devuelva la visión y empecemos a tomar buenas decisiones. Acá queremos saludar a Cami, dice bendiciones hermanos. Bendiciones, Cami. Qué lindo, Camila estuvo cantando con Majo y Dan. Algunos entenderán. Sí. Graciela dice bendiciones para ustedes y manda el dibujito que está tomando mate. Muy bien. Bien, Graciela. Peti para los amigos. Saludamos a Micaela, dice bendiciones. Gracias por estar, Micaela. Lautaro Armada dice, ¿qué Kamisama? Dice. No sé cuál de las 4. Pero bueno, bendiciones chicos. Gracias. Buen programa, dice Ezequiel. Hay más mensajitos, ahora vamos a seguir saludando. Pero hemos traído una sección en esta tarde, Guille. Así es, ¿cuál es la sección? ¿Cuál es? Tesoros escondidos. Hace rato que no lo hacíamos, me parece. Estaba escondida la sección. Está escondida la sección. Demasiado estamos ahí, escondido. sacamos el polvo. ¿De qué se trata? De tesoros escondidos. Agarramos un versículo que generalmente es bastante conocido, ¿no? Que quizás lo recitamos de memoria y a veces como que inconscientemente le perdemos el valor, ¿no? Y bueno, vamos a acercarle la lupa a algún versículo que es conocido, a ver qué tesoro podemos encontrarnos, qué hay escondido y qué es lo que el Señor tiene para nuestras vidas en esta tarde. Y qué tremendo es eso, porque a veces tenemos muchos tesoros alrededor nuestro y no los valoramos por tanto tenerlos. Yo creo que Axel es un tesoro. Axel es un tesoro, pero chico, increíble. por Está favor. escondido. Que se paga Colorado. Bueno, pero Nico también. Lo sacamos y lo traemos. claro, así como Axel, como Nico. Son Bueno, rojos, me son rojos. Nuestros padres son un tesoro, nuestros hermanos son un tesoro, nuestros sobrinos, nuestros abuelos, y a veces por tenerlos tan cerca no los valoramos. Y a veces pasa eso también con la palabra del Señor. Tenemos versículos que los súper conocemos y son un tesoro, y a veces por tanto conocerlos, ¿no? Les perdemos ese valor que realmente lo tienen. Es como que decimos, ya lo leí, ya lo conozco, bueno, y seguimos de largo, ¿no? Y es impresionante porque, a ver, el Señor nos puede hablar con un mismo versículo de distintas maneras, ¿no? A veces también depende de la etapa que estemos viviendo, depende del proceso que estemos viviendo, el Señor nos va a ir dando un enfoque distinto de la palabra, ¿no? Ahora, el tema es cómo encaramos ese versículo o la palabra, ¿no? Si vamos con un corazón dispuesto para que el Señor nos hable, el Señor nos va a hablar. Qué tremendo, porque quizás hay gente del otro lado que se está quejando. Y hoy este tesoro tiene un poquito que ver con eso. Vamos a compartirlo. Hay tiempo de reír, tiempo de curar, tiempo de hablar y edificar. Todo tiene su tiempo. Y hoy es tiempo de decisión. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos quejamos? Yo creo que muchas, ¿no? ¿Las vamos a numerar también? No las enumeremos. Pero creo que se te está viniendo a tu mente cuando te quejaste, hoy, Qué frío. ayer, bueno, nos quejamos. Y a veces nos quejamos con Dios. Qué tremendo, ¿qué es esto? El tesoro de hoy, el tesoro escondido, está en Jeremías 15:19, que dice lo siguiente. Entonces dijo así el Señor, si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás, si apartás lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Estas palabras se las dijo Dios a Jeremías. ¿Y por qué digo? Porque hablo de que nos quejamos, porque Jeremías en el contexto se quejó. Y qué tremendo, yo veía Jeremías capítulo 15, versículo 15, fácil para que no nos olvidemos. En la NBI dice, tú comprendes, Señor, acuérdate de mí y cuídame. Toma venganza de los que me persiguen. Por causa de tu presencia no permitas que yo sea arrebatado. Mira que por ti sufro injurias. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba y eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Vemos que Jeremías le decía al Señor, acuérdate de mí. Él estaba en una situación complicada porque Jeremías tenía muchos enemigos que se levantaban contra lo que él decía. Jeremías era un chico joven que el Señor le enviaba a dar mensajes que no eran muy agradables
al oído natural, porque el Señor invitaba a que su pueblo se vuelva, que se arrepienta, y a veces eso mucho no le gusta escuchar a las personas, no nos gusta. Pero él se sentía que todos estaban en contra de él, que se habían levantado contra él, que Jeremías había tenido y tenía la palabra del Señor, la devoraba con gozo, era la alegría de su corazón, pero él tenía una amargura, él tenía un dolor. Y le decía, acuérdate de mí y cuida. Y uno dice, pero Señor, él se quejaba y decía, ¿por qué acuérdate de mí? Yo creo que el Señor se acordaba de Jeremías. Muchas veces nosotros nos empezamos a quejar delante del Señor, Señor, acordate de mí, mira lo que estoy pasando. Soy cristiano, trato de hacer todo lo posible para agradarte y mira lo que me pasa. Pero cuando él termina de quejarse, Dios no le dice nada más que el tesoro escondido de hoy. Entonces le dijo el Señor, si te vuelves yo te restauraré y en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Dios no le aguantó nada de la queja. Le dijo, tenés que volverte, tenés que ser restaurado vos. Qué interesante, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y aparte si vemos, Jeremías estaba sufriendo porque hacía la voluntad del Señor, ¿no? Quizás muchas veces nosotros sufrimos porque tomamos malas decisiones, como decíamos, decisiones erróneas, pero Jeremías no estaba pasando por ese momento, estaba sufriendo, pero por hacer la voluntad del Señor, ¿no? Ahora qué tremendo es que es como que el Señor, bueno, descargate todo lo que quieras, ¿no? Claro. Que es como buen padre, ¿no? Bueno, y ahora voy a hablar yo. Pero lo que me llama la atención del versículo, hay muchas cosas, ¿no? Pero lo primero, lo que más me llama la atención del versículo, ¿no? Esa sensibilidad y ese oído que tenía Jeremías para con el Señor. Porque fíjate que dice cómo arranca el versículo. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, en pocas palabras, no resumiéndolo, después vamos a explayarnos más en el versículo, pero dice, convertite. Claro. Ahora, nosotros a la hora de cuando así dice el Señor y recibí palabra del Señor, ¿y qué te dijo? Y que voy a ser el mejor, que voy a ser el campeón, que voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Que de acá a 2 años... Bueno, pero generalmente uno sí. tiene el oído más presto para oír esas palabras, ¿no? Para oír lo lindo, ¿no? Pero ahora acá vemos que Jeremías tenía un oído sensible, por decirlo así, ¿no? No solo recibía las cosas, el mensaje que tenía para el pueblo, sino también, eso me llamó la atención. Claro. Que el Señor le dijo, bueno, está bien, vos también te tenés que convertir. Vos también, no solo el pueblo. Qué duro, ¿no? Pero qué lindo es a la vez también cuando el Señor nos corrige y nos dice cosas así. Porque, ahí nos demuestra su amor también el Señor. Como buen padre, Él quiere lo mejor para nosotros. Y entonces si ve que nosotros estamos caminando medio torcidos, Él va a ser el primero en decirnos, bueno, estás haciendo mal esto, estás haciendo mal lo otro. Ahora, ¿qué es lo que queremos oír nosotros, no? ¿Qué nuestro oído? ¿Para qué paramos las orejas? ¿Para lo bueno o también para cuando el Señor nos tiene que retar? Es un tema porque realmente es más, otra cosita que vamos a poner entre paréntesis, muchas veces, sí, el Señor me dijo, y yo a veces, te digo la verdad, tengo un cierto duda de esto. O sea, a ver, recordemos una cosa, la palabra profética más segura es la palabra. Bueno, hoy en día lo tenemos en un celular, pero bueno, en una Biblia. Entonces, cuando leemos acá ejemplos y todo lo que habla el Señor dice, realmente es lo que está diciendo el Señor. Quizás nosotros hemos tenido malas experiencias, hablo también en lo personal, de que venga un varón y el Señor me dijo, entonces a veces nos enseña a nuestros pastores a poder mirar el fruto, ¿verdad? Para saber realmente si eso viene de parte de Dios o no, porque no hay que apresurarse muchas veces. Pero bueno, fuera paréntesis, vamos a esto. Jeremías, yo creo que de alguna forma fue, está bien, el Señor no se iba a olvidar de él, pero vos fíjate el contexto, porque, por ejemplo, si nosotros vamos un capítulo anterior, ¿verdad? En el capítulo 14, habla de la gran sequía. Entonces, ¿qué estuvo pasando acá? El pueblo se empezó a desviar, o sea, está bien, Jeremías hablaba al pueblo, pero ellos de alguna forma no les interesaba. Ese era el problema que de alguna forma tenía Jeremías, y por eso en el 15 se empieza a quejar, porque veía que era todo, el Señor lo mandaba a hacer una cosa y ellos no lo escuchaban, y se levantaban otros profetas y debe ser de alguna forma
uno se ve entristecer, ¿verdad? Bueno, hoy me estaba preparando para venir a la radio y se me vino a la cabeza un tema Sí. que canta Manny Montes, que relata cuando... ¿Lo vas a cantar ahora? No, la próxima. Que él relata cuando está llegando al cielo. Y dice que se encuentra con Pablo, que lo felicitaba por su perseverancia. Y dice que vio a Jeremías que ya no lloraba. Y Pablo por su perseverancia me felicitaba, dice. No lo voy a decir cantar, pero es excelente, búsquenlo después. Y claro, Jeremías le dolía lo que hacía el pueblo. Y le dolía, yo creo que a veces a los siervos de Dios, cuando el Señor les da una palabra y ven que el pueblo o no la recibe, ¿no? O es una palabra en la cual también se duele en lo que está pasando. Y yo creo que Jeremías era eso. No era que él lloraba porque era sensible. No, él tenía amor por el pueblo del Señor y le dolía eso, ¿no? Sí. Es interesantísimo. Ahora, terminemos de ponernos en contexto porque esto es interesante. Fíjate, llega un punto, si vamos al 14:10 más o menos, dice que el Señor ya no aceptaba, o sea, como diciendo, dile que no supliquen porque como no lo voy a aceptar. O sea, dice, castigaré sus pecados. Ya el Señor realmente se había enojado con el pueblo, dice, no ruegues, es más, dice, le dice a Jeremías, no ruegues por el bienestar del pueblo, hasta ese punto. Wow. Entonces, fíjate, el versículo 13 dice, y yo dije, ay, Señor Dios mío, dice, aquí los profetas le dicen, no verás espada ni tendráis hambre. O sea, eso es lo que él veía como profeta, que los otros profetas decían que iba a estar todo bárbaro. Como parece el siglo XXI, ¿no? Bueno, por eso yo vi el contexto y me pareció interesante compartirlo, porque a veces vamos a ese versículo y no vemos estas cosas y yo creo que suma. Versículo 14, entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Fíjate, ya la descaré, ¿verdad?, de profetizar el nombre del Señor. Dice, yo no los he enviado, no les he dado órdenes ni le he hablado. Visión falsa, adivinación, vanidad. Dice, y engaño en sus corazones ellos os profetizan. Entonces, realmente la situación era una situación medio complicada, medio tensa, ¿no? Pero bueno, en un momento ellos reconocen y empiezan a hablar con el Señor, porque fíjate, el pueblo dice, reconocemos, versículo 20, ya terminando el capítulo 14, reconocemos, Señor, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, bueno, y entonces le piden al Señor que se acuerden de ellos. Pero vos fíjate que el Señor seguía de alguna forma enojado. Era ya, porque uno a veces dice, bueno, tiramos, el Señor nos perdona, y a veces el Señor se cansa. O sea, por eso necesitamos comprender la palabra, ¿verdad? Y yo veía esto, que todo eso que a veces produce el pueblo agobia también hasta lo verdadero de Dios. Porque Jeremías termina de alguna forma, lamentándose con el Señor. Y el Señor ahí es como que lo pone y le explica, ¿verdad? Pero mientras tanto, vos fíjate en el versículo 1 del capítulo 15, dice, el Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaran delante de mí como diciendo, si ellos me pidieran que aflojara por el pueblo, estoy parafraseando, como que tampoco. O sea, se había enojado realmente el Señor. Entonces, yo veía todo este contexto y veía eso. En el capítulo 15 vemos la respuesta de Dios, ¿verdad? Pero ¿a qué? Al lamento que había tenido Jeremías, ¿verdad? Por todo lo del pueblo. Y es lindo entender que muchas veces tenemos que prestar atención, porque a veces hay un llamado genuino de parte nuestra, de parte de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y dejamos que nos influencien. Si el Señor nos habla, si el Señor nos dice, bueno, anda a hacer algo, hacelo. El Señor te va a sustentar. Por eso él, en un momento lo que le dice a Jeremías, que él iba a estar con él, ¿verdad? Hay otras versiones que son muy lindas, pero bueno, ahora los tengo que buscar porque tengo que hablar con esta Biblia. Sí, yo también me quedaba pensando mucho en lo que decía también recién mi hermano Guillermo, porque me llama la atención también que él en un momento, él dice que obviamente, bueno, el Señor le da el mensaje para el pueblo, que el pueblo se tiene que arrepentir, que se tiene que volver al Señor, pero lo que a mí me llama la atención es que también el Señor le da el mismo mensaje a él, en cierta forma a él. Ahora, hay que estar preparado para que uno también pueda estar receptivo a la voz del Señor, como decía recién mi hermano Guillermo, porque si uno se pone a pensar, por ahí uno, por ejemplo, está buscando una palabra del Señor, ¿no? Y el Señor muchas veces nos puede dar una palabra de bendición, obviamente. Todas las palabras en realidad son de bendición del Señor, vale aclarar eso. Así es. Pero hay palabras que por ahí son gratas para nuestra alma. Ahora, hay palabras que por ahí son de corrección para nosotros,
como por ejemplo en este caso que le decía a Jeremías que se tenía que convertir, y hay que estar preparado para recibir esa palabra, ¿no? Y creo que el Señor nos quiere llevar a eso, ¿no? A poder alcanzar un grado de madurez en nuestras vidas. Y en el Salmo 19, en el versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Y qué tremendo, ¿no? Porque también pensaba en eso, que por ahí Jeremías, el Señor le quería mostrar eso, que el alma de él se tenía que convertir él mismo. Y uno por ahí dice, no, pero él ya es profeta, ya es su ministro. Y no, eso demuestra que no tiene nada que ver, ¿no? Por más que uno tenga un ministerio o el cargo que tenga, eso no cambia. Todos nos tenemos que convertir, y el Señor siempre, hasta el último día, nos va a estar puliendo el Señor, ¿no? Para poder estar aptos, para poder estar delante de Él. Qué tremendo, porque el Señor dijo, si te vuelves yo te restauraré. Yo creo que a lo largo de la historia el Señor ha escondido tesoros en la palabra del Señor. De hecho, escondió el tesoro más grande, la plenitud de la deidad, en un hombre, que fue Cristo. Y vemos que esta palabra, yo te restauraré, me puse a investigarlo un poquito y creo que es un tesoro dentro de este tesoro. Y veía un poquito el pueblo, porque ante las palabras de Jeremías no siempre no oyeron, sino que llegó un punto donde el pueblo sí se humilló y hubo un remanente, y es lo que va a pasar con la iglesia. Jeremías 31:18: ciertamente he oído a Efraín lamentarse, me has castigado y castigado fui como un becerro indómito, hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. Y el Señor tuvo misericordia de ellos, lo vemos en el libro de Jeremías más adelante. A ver, me puse a investigar la palabra, ¿qué es ser restaurado? ¿Qué significa ser restaurado? Y el primer significado es recuperar o recobrar. Reparar, volver a poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. Y estamos en el año de la recuperación. Estamos en el año donde el Señor esconde este tesoro. Y qué tremendo, porque lo esconde la recuperación, diciéndonos que nos quiere pulir, que nos quiere restaurar a nosotros. Uno dice, cuando el Señor nos dice año de recuperación, y uno ¿qué piensa? Uy, antes no tenía esta taza, el Señor me la va a dar. Perdí este don, lo voy a tener. Perdí el auto, lo voy a tener. Pero el Señor en el año de la recuperación nos encierra en la recuperación y nos dice, tienes que convertirte vos. Y qué lindo, porque cuando el Señor nos pule, nos hace recuperar a nosotros, somos una fuente de bendición para muchos. Y de eso vamos a hablar después del espacio publicitario, así que quédate con nosotros. Quiero saludar, chicos. Acá hay personas que están comentando, piden la sección Animate. No. Dice, bueno, muy buenas tardes, hermanos, qué lindo compartiendo unos matecitos, los vemos. Estamos trabajando en la compu, buena compañía, dice la familia García. Ahí están dirigiendo el diario, que están trabajando y están escuchando la radio. Dice, esperamos el Animate. Somos fans de esa sección. Bueno, yo creo que... Se están complotando. Va a venir el Animate, va a venir, dentro de poquito. Cristina dice... ¿El Animate también, Cristina? No, Cristina... No, dice, Cristina está viendo y escuchando atentamente. Muy bien, Cristina, como corresponde. Qué grande, Cris. También saludamos al pastor Ramón desde Villa Gesell, nos está escuchando. El otro día viajamos a Villa Gesell, fuimos a visitar a los pastores, hermoso, y cuando volvía pusimos RKM. La verdad que qué lejos se escucha la radio, la verdad que es una gran bendición. Y bueno, veníamos escuchando ahí la música buenísima a la vuelta, así que qué lindo, ni sabemos quién estará escuchando este programa, ¿no? Qué lindo que es la radio, qué lindo que es eso. Saludamos a todos, a los que se comunican y a los que no. Los saludamos, los queremos igual. Bueno, antes de ir al espacio publicitario, Mar, Dios los bendiga, hermanos. Normita está del otro lado. ¿Qué dice el pastor? Ah, sí, bueno, ahora lo vamos a ver, pastor. Gracias por estar del otro lado. También tenemos mensajes vía WhatsApp, los vamos a ir saludando a poquito, ¿vale? Espacio publicitario, ya volvemos. Quédate en sintonía, ya regresamos. Los mejores siguen confiando en nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Carpintería, herrería, remar. Tu mejor ayuda es darnos trabajo. Hacemos ventanas, puertas y frente para tu casa. Presupuestos sin cargo. Vamos a domicilio. No encontrarás mejores precios. Carpintería, herrería, remar. Llevada a cabo por voluntarios con experiencia. No dudes en llamarnos al 482
Porque estamos cerca, porque hablamos de lo que otros callan, porque estamos en el silencio, porque nos elegís. Somos la radio que querés escuchar. RKM 87.5, una radio diferente. Lavadero Rey de Reyes, en la ciudad de Mar del Plata. Yendo tu auto a lavar, estás colaborando con la ONG Remar en Mar del Plata. Ayúdanos a ayudar. Colabora y trae tu auto a Florencio Sánchez 973, paralela a Jacinto Peralta Ramos. Es eficacia, calidad y ambiente agradable. Lavadero Rey de Reyes. Oficina de Internación Remar, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas, de lunes a viernes. Si tenés o conoces a alguien que tiene problemas con las adicciones, llámanos 482 13 63. Enseguida le ayudaremos. 482 13 63. Granjas de internación gratuitas en todo el país. Siendo buenos administradores de la economía de su reino, ¿cómo puede colaborar con la ONG Remar? Hazte socio. El socio hace posible que continúe el trabajo de Remar. Las empresas pueden colaborar poniendo en práctica su acción social con donaciones de sus productos. Voluntarios de Remar, usando nuestras propias manos para hacer el bien a los demás. Informate ingresando a nuestras páginas de internet www.remar.org, www.remarmardelplata.com.ar, www.remarargentina.org, www.pam.remar.org o llamalos al teléfono 48 21 363. Seguimos con más radio. Fin de espacio publicitario. Te invitamos a seguir esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Búscanos en Facebook como Iglesia de Cristo, Refugio de Paz. Y continuamos en tiempo de decisión. Me queda pensando, Huito, en lo que decías, el hecho de restaurar, ¿no? Uno de los significados que decía que es volver al... ay, no me sale la palabra. Al estado original. Al estado original, exactamente. Qué lindo que es restaurar, ¿no? No, claro, por ahí uno Y a ser veces, restaurado. sobre todo por ahí lo vemos... Pero lleva tiempo, paciencia sobre todo. Claro, a ver, por ejemplo, en los autos, ¿no? Los autos viejos, ¿no? Y podés pintarle cualquier color, pero qué lindo es volverlo al estado cuando estaba en su auge, digamos, ¿no? Que ruja como de fábrica. Exactamente. Pero bueno, te gasta también. Pero a lo que voy es que el Señor tiene un modelo, un diseño. Ayer nuestro hermano Matías nos compartía eso también, ¿no? Recuperar la pureza, ¿no? Que teníamos cuando estábamos con el Señor en calidad de espíritu. Que la perdimos cuando vinimos acá en la tierra, pero bueno, de a poquito el Señor, la idea es que, fíjate que dice, y yo te restauraré. Pero nosotros tenemos que convertirnos, nosotros tenemos, otra versión dice, arrepentirnos. Nosotros tenemos que poner nuestra parte y el Señor es el que nos va dando forma al modelo original. Qué tremendo, porque si se dan cuenta, estamos dentro del versículo en la primera parte, ¿no? Hay mucho más, y qué tremendo porque nos empezamos a indagar en la palabra y todavía me quedo ahí, me quedo en esta primera parte del versículo, porque veía un poquito alguien que no es Jeremías, pero que también el Señor le dijo que tenían que convertirse y que iba a influenciar a muchas personas. Si fue Simón, fue Pedro. Lucas 22:31 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, una vez convertido, dicen otras versiones, confirma a tus hermanos. Y qué interesante, porque si uno vemos, esto era cuando Jesús estaba con ellos, el Señor estaba con ellos, y el Señor le dijo, los ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado por ti, le dijo, como que lo señaló, y se lo dijo 2 veces, Simón, Simón. Y qué tremendo, porque cuando Pedro, ya porque el Señor le cambió el nombre, de Simón pasó a Pedro, él pasó probado, se convirtió y afirmó a sus hermanos. Y qué interesante, porque si uno ve en la palabra del Señor, el Señor también le tuvo que enseñar a Pedro
que los gentiles también iban a ser hermanos. Porque uno ve un poquito la palabra del Señor. Este versículo se empezó a cumplir en el discurso de Pedro, lo vemos en Hechos capítulo 2. Ahí Pedro se levantó y le habló a sus hermanos, a los judíos. Qué interesante que es esto. Dice que se convirtieron 3.000 personas. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Palabras suyas no, empezó a decir la palabra y empezó a predicar de Cristo. Pero qué tremendo que aún así también el Señor amplió el panorama, y no solo a sus hermanos los judíos, sino también a los gentiles. Y qué tremendo, ¿no? Porque uno a veces piensa que se va a convertir, que vamos a tomar la decisión de buscar al Señor de verdad y vamos a influenciar a ciertas personas nada más. Pero el Señor nos sorprende. Y hoy en día el apóstol Pedro se convirtió, pasó por esa zaranda, pasó por esa situación complicada y fue de bendición para los que él quizás pensaba y también para los que no pensaba. Y a veces nosotros somos de bendición cuando pasamos aprobado para los que quizás pensamos. A ver, yo puedo decir, acá podemos ser de bendición para los chicos que estamos acá. Quizás a los que conocemos del otro lado, que quizás mandan un mensaje, que quizás los conocemos porque dicen, bueno, chicos, escuché el programa o los escucho. Bueno, uno sabe, pero también están los otros, que no sabemos. Y qué tremendo, ¿no? Vale la pena esforzarse en poder tomar la decisión de convertirnos, porque podemos influenciar a muchas personas. Qué interesante que es esto. Yo creo que es importante porque estoy buscando un versículo, perdón, no es que no te estaba prestando atención, yo tengo dual core, puedo hacer cosas al mismo tiempo. Pero no es el versículo que quería, ahora voy a ir a eso. Fíjate, Job 22:23, nueva traducción viviente, dice, si te vuelves al Todopoderoso serás restaurado, por lo tanto limpia tu vida. O sea, nosotros necesitamos volvernos al Señor, pero la forma de acercarnos al Señor es estando de alguna forma limpio. ¿Te acuerdas cuando hablamos del hisopo? Sí. Y a veces necesitamos, porque una pasadita como la oreja, ¿viste? A veces cada por tres no viene mal un poco de limpieza, necesitamos de eso. Ahora, el Señor de alguna forma va a restaurarnos, ¿verdad? Necesitamos esa restauración realmente. ¿Y qué pasa? De alguna forma es para otros. Vos fíjate, porque el Señor de alguna... Nosotros a veces, vos dijiste íbamos a recuperarla. Estoy tratando de atar las cosas, disculpen si me queda en algún bucle. El Señor, nosotros a veces queremos obviamente recuperar cosas y lo primero uno piensa en lo material, ¿verdad? Yo creo que eso, si al Señor le place, lo va a hacer, pero no creo que sea primordial en nuestra vida. O sea, primero está lo espiritual. Entonces, después poder hacer lo sentimental y después quizás lo material. Yo creo que ese es el orden de alguna forma. Pero si no empezamos, tampoco nunca vamos a alcanzar nada. Entonces, vos fíjate, había un versículo que no lo encuentro, de Job, que fíjate, cuando está terminando, dice que él ora por sus amigos y el Señor ahí le devuelve uno al último, sí, pero lo está buscando, pero bueno, no, en el aire a veces es medio complicado. Dice que él, al orar por sus amigos, el Señor le hace recuperar lo material. Vos fíjate qué contrasentido, porque cuando él ponía otra cosa, el Señor le entrega, le concede, ¿verdad? Parte de lo que había perdido al principio. Bueno, es como que están en la final de la Champions League, vos podés definir el partido y se la pasás a tu amigo. O sea, clamás por que él sea la estrella, que él sea bendecido y Dios te bendice a vos. Es como que es te desenfocás, ¿no? Sí, tal cual. Porque uno a veces quiere la gloria, quiere ser bendecido uno, pero no es así en Dios. Es que a todos creo que nos pasa, ¿no? Que uno por ahí siempre piensa en lo suyo, ¿no? En sus cosas, ¿no? En mi círculo. Exactamente, en el círculo. Por eso de que nosotros el Señor nos pide que nos tenemos justamente que convertir. ¿Y qué es convertirse? Es volvernos al Señor. Y por ahí uno dice, no, pero yo estoy hace años en el Señor, lo estoy sirviendo. Nos tenemos que volver al Señor todos. Y tenemos que buscar eso, ¿no? Que el Señor nos pueda ayudar en este tiempo. Es interesante y es de bendición para muchos. O sea, también entendiendo el tiempo que estamos viviendo. Yo creo que es un tiempo en el cual lo que está pasando en el mundo, uno dice, qué tremendo, porque ¿quién se iba a imaginar que íbamos a estar en una pandemia tan grande? Que no solo porque hay muchas personas que dicen, sí, no, hubo pandemias, hubo muchas personas que han muerto, pero si uno ve esto, ha sucedido en diferentes regiones del mundo, del planeta. Pero esto está pasando en todo el mundo. Y yo creo que es una señal clara de parte de Dios que viene un tiempo para la iglesia en el cual tiene que estar preparada porque el Señor viene.
Y el Señor dijo que iba a venir, y dijo también que iban a venir pestes, que nación contra nación se iba a levantar, y dijo muchas cosas que las podemos estudiar. Pero en Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo, estas cosas que estamos diciendo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, se acerca el Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La palabra dice que para los que temen al Señor amanecerá el sol de justicia, y en sus alas va a traer salvación, sanidad, nos va a llevar. Pero el Señor dice, conozcan el tiempo, que es hora de levantarse del sueño. Ayer Matías nos compartía que tremendo, porque cuando Eva y Adán pecaron, ¿quién no conoce esta historia? Dice que ellos abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y entendieron que habían pecado. El pecado entró en ellos. Y fue un abrir y cerrar de ojos. Me gustó esto que dijo Mati. Y si vemos, cuando uno se despierta, cierra los ojos cuando se duerme y los abre cuando se despierta. Y yo creo que cuando el Señor trae ese despertar, y en la iglesia tiene que venir ese despertar, porque estamos conociendo el tiempo. El Señor actúa así, en un abrir y cerrar de ojos. Te despierta, te lleva, te cambia de dimensión, y el enemigo, imitador en un abrir y cerrar de ojos, hace que pequemos. Entonces, es tiempo de convertirnos. A ver, ¿quién tiene que convertirse? ¿Los que no conocen al Señor? Obviamente. ¿Y nosotros? También. ¿Y por casa cómo andamos? Pero siempre decimos, ¿no? A ver, algún familiar o al que anhelamos que llegue a los caminos del Señor, ¿no? Convertite, no se lo decimos así, ¿no? Pero claro, convertite. Y bueno, y nosotros, a ver, siempre hay cosas para cambiar, siempre va a haber errores, siempre va a haber cosas viles que tenemos en nosotros, como continúa diciendo el versículo, y que el Señor tiene que sacar lo precioso que hay en nosotros, porque, a ver, el Señor puso cosas preciosas en todos, en vos que estás escuchando, en nosotros, el Señor todo lo diseñó bien. Pero hay cositas que sacar, esas cosas viles, ¿no? Tiene que empezar a sacar el Señor. Es necesario para que podamos despertarnos, ¿no? Fíjate que en otra versión le dice, si te vuelves, si te conviertes, o sea, si regresas, le decía también el Señor a Jeremías. ¿Y quién tiene que regresar? Alguien que se fue, que se había alejado, ¿no? A ver, y Jeremías estaba cumpliendo el propósito, pero quizá como nosotros, capaz que estamos en la iglesia, ahora no presencialmente, pero quizá nuestro corazón se apartó, quizá abandonamos ese primer amor, ¿no? Y el pastor también nos decía, ¿no? Que es tiempo de recuperar el primer amor, recuperar la devoción por el Señor. Entonces, qué importante es eso, qué importante es analizarnos a través de la palabra y que el Señor nos limpie cada día. Qué tremendo, porque si vemos, estuvimos aislados, sin poder congregarnos presencialmente, y tuvimos unos meses en los que pudimos. Y yo veo como que es otra vez, ¿no? Es como, a ver, la palabra dice que para el que es triste, todos los días son tristes, pero para aquel que busca la alegría en Dios, todos los días tienen algo positivo. Exacto. A ver, ¿qué podemos sacar positivo de esto que vivimos? Que es una segunda oportunidad. Quizás en la primera oportunidad que el Señor nos dio para llevarnos al desierto, en la intimidad, que nos convirtamos. Y qué tremendo, porque hoy lo hablábamos ayer o hoy, que este tesoro escondido ya lo habíamos compartido en este programa. Y se me viene a la mente, ¿no? A veces el Señor permite y nos da segundas oportunidades para que se cumpla. Si la primera etapa de aislamiento no buscaste a Dios en tu casa, no prestaste atención a las reuniones en línea, y pudiste buscar al Señor, ¿por qué no en esta segunda oportunidad? Así cuando volvamos a lo presencial, volvamos con una potencia espiritual de parte de Dios, y eso se carga en la intimidad. Es como cuando cargamos el celu. Bueno, se carga el celu cuando nadie lo ve, porque lo hacemos en casa. ¿Y quién ve cuando cargas el celu? Nadie. Pero todos en el trabajo, cuando vas, la gente está hablando por teléfono, muestran y se expone que está cargado el celu. Pero así es con el Señor. En la intimidad el Señor nos va a bendecir. Así es. Y algo también que me llamaba la atención que le decía el Señor a Jeremías era que también tenía que aprender a separar lo precioso de lo vil. O sea que también era un momento que él tenía que aprender también a separar las cosas buenas, digamos, de las malas.
para que, fíjense lo que le decían, para que él pueda llegar a ser como su boca. O sea, qué tremendo el desafío que tenía Jeremías por delante y las cosas que él tenía que ir aprendiendo. Y también tenemos que recordar que él en ese momento era joven cuando empezó, como decíamos. Era un profeta joven, o sea que si lo trasladamos a hoy en día, a nosotros también nos falta tal vez esa madurez que tenemos que alcanzar nosotros en el Señor para que el Señor pueda, nos enseñe, mejor dicho, a madurar espiritualmente y podamos aprender a separar lo precioso de lo vil, pero también que las palabras que salgan de nuestra boca tienen que ser palabras que sean de bendición, ¿no? Que el Señor nos pueda enseñar a hablar de nuevo, porque muchas veces venimos de una vieja vida con un lastre malo y tenemos que aprender a hablar de nuevo. Es como que nos tiene que reeducar el Señor de nuevo para que no salgan esas palabras de maldición, sino palabras de bendición de nuestra vida. Bueno, hacerle entender, quizás en el pasado a una persona algo, uno lo podía hacer gritándole o hacerle entender, como decía Guille, convertite, así gritándole. Pero hoy en día es diferente. El Señor nos hace que nosotros nos convertamos, que alcancemos la recuperación para ser el portavoz de Dios. Y cuando sos portavoz de Dios, pasa algo, porque las palabras tienen poder. Acá nos llega un mensajito, gracias por la confianza, nos pide oración para que parte de su familia se acerque a Cristo. Y esto es interesante porque veíamos que Jeremías, en Jeremías capítulo 31, vemos esas palabras, ¿no?, de Efraín, que Efraín llegó al punto en su vida, Efraín era parte del pueblo, era parte de la familia de Jeremías. Y qué tremendo, porque llegó el punto donde esta persona dijo, hazme volver para que sea restaurado. Y yo creo que si nosotros seguimos buscando al Señor y seguimos buscando que el Señor nos perfeccione y oramos por aquellos familiares, va a llegar un punto donde se cumpla la palabra, donde quizás esa persona hoy en día te escucha y dice, no te escucho, o no, como le pasaba a Jeremías, a uno, está bien, será para vos. Y a Jeremías le pasaba algo interesante, sus amigos esperaban que él caiga. Muchas veces nuestros familiares, aquellos que le estamos predicando, amigos, esperan a ver la falla nuestra para decir, ves que lo de Dios es toda una mentira, que vos no cambias más. Y qué interesante, hermano, hermana amada, te invito a que sigamos avanzando, a que tengamos perseverancia. El apóstol Pablo y nuestro pastor, yo creo que nos van a felicitar cuando lleguemos al cielo si tenemos perseverancia, porque es una cualidad del cristiano. Y las personas, miren, Jeremías 15 estamos en el tesoro. Sí. Jeremías 31 vemos que dijo estas palabras, Efraín. Pasaron muchos capítulos, pasaron muchos meses, quizás pasan años, pero la palabra se cumple. Y sí, se necesita que se cumpla. Vos fíjate que él acá lo instaba a que se convirtiera, a que se volviera. Y yo creo que de alguna forma, con lo que vos bien comentabas, el Señor tiene un plan, un propósito con su pueblo, tiene un propósito con nuestras vidas, ¿verdad? Y hasta aún con nuestros familiares, ¿verdad? Sí. Cuando veíamos, por ejemplo, lo del pueblo, bueno, hoy analizamos parte del capítulo 14 de lo que veíamos que pasaba en el pueblo, ¿verdad? Y te acordás que en el capítulo anterior, en el viernes pasado... Está viendo muchas series. Vimos... Omitir intro. Bueno, te lo contaron. Somos de series. Ya me hiciste tardar. Hablamos en el anterior programa... en el capítulo anterior. Basta, déjame terminar. Yo tengo, iba a decir Volver. Sí. Palito Ortega. Encuentros. Vos fíjate, Jonás, él quería hacer otra cosa, pero la oportunidad era hacia Nínive. Claro. Y Nínive, de alguna forma, escuchó. Entonces, hay veces que va a escuchar el pueblo, hay veces que no va a escuchar el pueblo. O sea, hay oportunidades, lo mismo con nuestras vidas. Hay veces que nosotros vamos a prestar atención y otras veces quizás no. ¿Verdad? Vos fíjate, yo veía esto. Jeremías llegó a un punto que él se agobió, él estaba enojado, porque para lamentarse, para quejarse con el Señor, tiene que estar pasando cosas. Entonces necesitamos recalcular, ¿viste? A veces cometemos equivocaciones y él miraba lo que sucedía y es como que en algún punto, ¿qué habrá pasado en la vida del profeta para ir a quejarse delante del Señor?
porque que se queje el pueblo, bárbaro, pero que un siervo del Señor se queje con Dios es como que nos está agobiando algo. Vos fíjate, en el capítulo 15 estamos hablando, pero fíjate en el versículo 10, él dice, él reniega hasta de por qué la madre le había dado a luz, o sea, a ese punto. Qué infeliz que soy, decía él, ¿verdad? Y entonces, en el versículo 11, el Señor dice, entonces el Señor me respondió, yo juro que serás feliz el resto de tu vida. Yo te sostendré en el tiempo de la aflicción. En tiempo de tribulación te defenderé contra tus enemigos. Entonces, vos fíjate que el Señor sí está atento. Guarda lo que nosotros decimos, guarda lo que nosotros pensamos, porque dice que la palabra que Él conoce nuestros pensamientos y también lo que nosotros decimos. Yo me acuerdo que una vuelta dije, yo voy a trabajar acá hasta tal edad. Y vos sabés que, ustedes saben, un mes antes se cerró ese círculo. Entonces, guarda lo que decimos, porque el Señor está atento, Él escucha. Pero que no tengamos que lamentarnos, quejarnos para que el Señor nos responda. Tenemos la palabra. Ya tenemos la instrucción. Vos fíjate, ese mismo versículo en TLA dice que Dios prometió protegerme en tiempos difíciles. Nueva traducción viviente, yo cuidaré de ti. Ahora, en Martín Nieto dice esta versión, ¿no te había yo empujado hacia el bien? A mí me gustó esto. Entonces, quizás en esta tarde el Señor nos puede llegar a hacer recordar esto. ¿No te había, no sé, Hugo, Axel, Guille, Nico, los que estén del otro lado, ¿no te había yo empujado, no te había mostrado el camino del bien? ¿Qué está pasando? Entonces, necesitamos realmente acercarnos al Señor. Fíjate, Lamentaciones 5:21 dice, Señor, restaura nuestra relación contigo y nosotros regresaremos a ti. Esto es precioso. Necesitamos que el Señor restaure la relación, porque hay veces que somos nosotros, pero a veces que llega un punto que necesitamos que el Señor intervenga. Y esto es lindo. Haz que nuestra vida vuelva a ser lo que era en el pasado. Entonces, a veces hay que restaurar porque empezamos y a veces nos torcimos. El Señor había mostrado el camino y capaz que nos fuimos torciendo, escuchamos otras voces. Qué tremendo que el Señor dice, yo juro que vos vas a ser feliz por el resto de tu vida. Preciosa esa palabras de Él. Pero dice, y te sostendré en tiempo de aflicción. A ver, podemos ser feliz por el resto de tu vida. ¿Y el tiempo de aflicción qué es? Es parte del resto de la vida nuestra. Parte de la vida, sí. Es parte de la vida. Entonces, bueno, yo lo pienso y qué tremendo porque el Señor nos hace ser felices en Dios. Tenemos todo. Pero eso no quiere decir que vengan tiempos de aflicción. Pero en esos tiempos de aflicción hay que conocer la verdadera felicidad que hay en Dios. Es pasar esos tiempos sabiendo que el Señor nos está guardando, que nos está manteniendo con su mano derecha. Y eso es interesante porque, hermano, en esta vida no siempre es felicidad, es color de rosas. Pero el Señor nos dice que nos va a hacer feliz por el resto de nuestra vida. No quiere decir que no vengan tiempos de aflicción. Pero qué lindo es cuando estás en la aflicción sentir que Dios está con vos. Eso también te produce felicidad. Saludamos a María José Isidora. Dice, chicos, la palabra de Dios es un rema impresionante. Dice, gracias por decir las cosas que el pueblo necesita oír. Nos envían saludos. Gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Saludos también para Mario. Muchas personas han estado con nosotros, Matías, también Lautaro, Almada. Que el Señor los bendiga. Y bueno, qué tremendo este tesoro escondido, ¿no? Yo creo que en la semana vamos a meditar un poquito y también valorar y entender la posición de aquellos que a veces sufren porque otros se levantan en contra de la palabra. Yo creo que a nuestro pastor, que lo tenemos cerquita, a veces le ha pasado el hecho de tener palabras contrarias por lo que se predica. Qué tremendo. Y le pasó a Jesús. De hecho, hasta sus familiares no lo reconocían como Señor, hasta que pasó un tiempo y sí reconocieron. Porque si uno ve el libro de Judas, que no es Judas el malo, el traicionero, sino que es uno de los hermanos de Jesús. Ahí él no se presenta como hermano de Jesús. Dice hermano de Jacobo y siervo de Cristo. Y yo creo que, hermano, hermana amada, el Señor tarde o temprano hace que sus siervos sean felices. Que aunque parece que hoy en día lloran, se lamentan, o que tienen mucha oposición, terminan siendo los más felices de la tierra. Porque Jeremías, así como hoy les conté la canción de Manny Montes, dice que Jeremías ya no lloraba. Y yo creo que Jeremías pasó por la tierra, vivió el proceso en el cual quizás se lamentó, quizás se quejó como vos, como yo, pero él permaneció.
y hoy en día está en el cielo y está teniendo una vida plena, súper feliz. Amén, ¿no? Y me queda pensando lo que decías vos, qué importante. A ver, el Señor nos prometió que íbamos a ser felices, sí, lo juró, no, pero lo juró y es algo bien para meditar constantemente, ¿no? Pero como decíamos, vamos a pasar por tiempos de aflicciones, y en tiempos de aflicciones creo que ahí es cuando salen las palabras quizás no más agradables al Señor, cuando salen las quejas, cuando salen todo lo que no tiene que estar, ¿no? Pero, a ver, el Señor lo permite por eso mismo. Yo creo que el Señor es necesario pasar por esos momentos porque es cuando el Señor nos va purificando. Es cuando, si decidimos que el Señor trabaje en nuestra vida, va sacando lo que nos sirve, va sacando eso vil, va sacando lo vil, y si va siendo transformada nuestra manera de hablar, va apareciendo lo precioso, ¿no? Quizá a veces cuando estamos en la aflicción, lo precioso es ver más allá, lo precioso es de aprender a descansar en la promesa de que Él dijo que íbamos a ser felices. Y si Él dijo que nuestra casa iba a ser salva, descansemos, y eso es lo precioso que tiene que empezar a salir de nuestra vida, ¿no? Cada uno tiene su tiempo. Nico, vos, yo, todos llegamos en distintos tiempos al Señor. Quizá muchos, yo por ejemplo en mi caso, el Señor me ha llamado distintas veces y me hice el sordo, o renegué o leí la espalda. Pero llega un tiempo justo cuando el Señor te llama y cuando el Señor dice, vení para acá, es el tiempo oportuno, ¿no? Y creo que hay que aprender a esperar ese tiempo oportuno que el Señor ya tiene preparado para nosotros y también para nuestra familia. Qué lindo, porque él valoraba y se lamentaba por el pueblo. Y qué lindo que es esto. Mucho quizás, como nos llegó este mensaje, yo creo que es el deseo, el anhelo de muchas personas, que sus familiares estén buscando al Señor, que empiecen a tomar buenas decisiones, pero qué lindo es dejar actuar al Señor y nosotros ser un ejemplo. Jeremías se mantuvo siendo un ejemplo y siendo joven, porque es difícil a veces ser un joven y ser ejemplo. Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo en 5 cosas, tremendo, ¿no? En conducta, en amor, y a veces uno dice, ¿cómo voy a ser ejemplo para mis familiares? Bueno, buscando al Señor. No es que tenés que ser, soy el santo del hogar, soy el escogido de parte de Dios. No, ser una simple persona que vive por Mar del Plata buscando a Dios. Y tarde o temprano, hermano amado, quizás te transformes en un Pedro, que empiece a hablar de Dios y dice que se convirtieron 3.000 personas. Y qué tremendo que es esto. Quizás empieces a afectar a los que vos creés que podés afectar y a los que no creías que se podían afectar. Así como pasó con nosotros. Que el Señor los bendiga a todos. A todos, chicos, nos tenemos que ir, pero siguen llegando algunos mensajitos que sería lindo poder saludarlos acá. Valentina dice, buenísimo el programa de hoy, chicos, Dios los siga bendiciendo. Gracias Valen, gracias por estar del otro lado. Ramón Ángel Galarza nos envía una manito y tiene movimiento, qué tremendo. Wow. Efectos especiales Marta dice, Dios los bendiga, hermanos. Gracias por estar ahí del otro lado. También Graciela, gracias por estar. Micaela dice que le fue de bendición la palabra. También Cristina, qué lindo. Gabriela está del otro lado. Peti también, qué lindo que nos estén comentando. Nos tenemos que ir, chicos. Tengo un versículo para cerrar, ¿me lo permitís? Uy, por favor. Pues vos fíjate qué lindo, el Señor va a empezar, o sea, tiene que hacerlo ahora en nosotros y después repercute en nuestra familia, y esto es lindo. Job 8:5, dice Job, si buscaras a Dios diligentemente, ¿qué es diligentemente? Vamos, pronto, ahora. Dice, si le suplicares misericordia al Todopoderoso, dice, entonces Él velaría por ti, Él restauraría tu hogar, dice, que con justicia mereces. Entonces, ¿nosotros merecemos realmente que el Señor nos haga justicia en nuestros hogares? Entonces, esto yo creo que es una pregunta. Diligentemente, si quizás no, la respuesta no es muy cerca de esto, entonces diligentemente busca al Señor. ¿Para qué? Para que Él realmente pueda velar por nosotros y restaurar nuestro hogar. Dice, tu bienestar, versículo 7, tu bienestar anterior no es nada comparado con lo que tendrás en el futuro. Qué linda promesa. Yo la verdad que me quedo con esto, te lo comparto y realmente que pueda ser de bendición primeramente para nosotros, para los que están escuchando, y necesitamos del Señor, necesitamos volvernos al Señor. Dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Así que una bendición. Qué lindo ser esos David que son restaurados, y por amor a ellos el Señor bendice a sus familiares. Eso pasó con David, dice, por amor a David mi siervo.
le tenía misericordia a sus hijos. Qué tremendo que es esto. Guille, nos vamos. Así es, bueno, nos encontramos el próximo viernes, si el Señor lo permite. Buena semana, bendiciones para todos. Así es, disfruten de la semana que va a estar lindo, jueguen a la pelota, No. disfruten de la familia, disfruten de esta ciudad preciosa que tenemos, porque el Señor nos transforma, nos cambia y nos enseña a disfrutar de las cosas tan simples que son tan hermosas, ¿no, Axel? Así ¿Vas es. a ir a tirarle a los pajaritos mañana en la playa? No, Un jugar a poquito de la pelota. comida. Jugar a la pelota. Bueno, dale. Algo más de nosotros. Vamos a jugar a la pelota entonces. Somos jóvenes. No, bueno, nos encontramos el próximo viernes, así que bueno, si el Señor nos permite, estaremos el próximo viernes aquí en 19 horas. Bueno, a mí me gusta a veces, si me cruzan ahí por la plaza, no voy a decir la plaza, pero me gusta sentarme a veces, no tirarle comidita a los pajaritos, pero sí estar ahí. Estar, hay una película que dice simplemente estar. Eso es una bendición. Así que es bueno disfrutar, es bueno disfrutar. Seamos gente que disfrute de la familia, que disfrute de las cosas que tenemos acá en la tierra, porque el Señor nos hace disfrutar.